En 10 segundos empezamos. Víctor Hugo, por favor, tú vas a verlo en la página de la sociedad, me dices. Yo te aviso. Ya. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos este 28 de diciembre, ¿no? Del 2020. Hoy tenemos uno de los hitos, creo, del año y va a ser magnífico cerrar la dinámica de diálogo, de conversaciones, de escucha democrática, de interpretación filosófica, es decir, de comunidad que reflexiona durante 2020, año complejo, difícil, que aún no termina, y qué mejor que tener un, y esto es una antigua metáfora, pero nunca mejor expresada, un broche de oro de las actividades de la Sociedad Peruana de Filosofía. Hoy estamos transmitiendo para toda América Latina desde Lima, Perú. Así que muchísimas gracias a los que nos ven en vivo y a los que después van a poder revisar este documento histórico, este ejercicio de memoria que vamos a tener con uno de los filósofos latinoamericanos más importantes de las últimas décadas. El doctor Horacio Ceruti es un gran amigo mío, lo conocemos hace muchísimos años, es uno de los maestros personales, ¿no? Además, vinculado a Perú en las diferentes dimensiones, y por supuesto muy conocido también en cuanto a su eh, corpus bibliográfico, a su magnífica vida filosófica, a su, creo, gloriosa manera también de entender a las nuevas generaciones. En pocas palabras, un maestro. Para ello vamos a tener ahora la siguiente estructura. El maestro Víctor Hugo Lozada, desde México, que es también donde está el doctor Horacio Ceruti, va a presentarlo. El doctor Ceruti luego va a decir durante 30, 40 minutos, ¿no? En un diálogo abierto, espontáneo, reflexivo, honesto, ¿no? Esa suerte de magnífico legado, este ejercicio para todas las nuevas generaciones de filósofos también. Y luego al final vamos a tener la participación de vida, así como el poeta Pedro Salinas, la voz a ti de vida, desde Perú a Segundo Montoya, un joven latinoamericanista, un brillante filósofo también, y al maestro Pablo Guadarrama, que se nos ha sumado maravillosamente. Así es que Pablo va también seguro a comentar algo al final, porque está en esta sala, y qué honor también tenerlo a Pablo, ¿no? Desde Colombia. Si es que estamos ya en una mesa latinoamericana, que va a ser espléndido conversar con la amistad, la calidez que siempre ha también caracterizado al maestro Horacio Ceruti. Doctor Ceruti, muchísimas gracias por acompañar a la Sociedad Peruana de Filosofía. Bienvenido, por supuesto, a esta plataforma latinoamericanista. Vamos a comenzar entonces con Víctor Hugo Lozada, quien va a hacer las presentaciones respectivas. Víctor Hugo, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Para mí es un gusto cerrar con este conversatorio, las actividades que hemos tenido a lo largo del año, las actividades en colaboración entre el Colegio de Estudios Latinoamericanos, el curso América Latina Hoy y la Sociedad Peruana de Filosofía. Yo creo que sí ha sido una actividad muy provechosa y qué mejor que cerrar, como tú has dicho, con la presencia del doctor Horacio Ceruti, una de las figuras más importantes del pensamiento latinoamericano. Antes de presentar al doctor Ceruti, para mí es muy importante manifestar el interés en seguir colaborando. Tenemos para el mes de enero un compromiso ya con el doctor Lorenzo Meyer, una de las figuras más importantes tal vez el intelectual público más importante en la actualidad en México, un historiador
del Colegio de México. También por parte de la gente del Colegio de Estudios Latinoamericanos hay mucho interés, por ejemplo, por ver el documental La Revolución en la Tierra, que tengo entendido que es un documental reciente que se ha estrenado en el Perú, y sería muy importante para nosotros también poder verlo colectivamente y discutirlo, y sería muy importante que contáramos con el apoyo de la Sociedad Peruana de Filosofía para tener ese tipo de ejercicios académicos que serían muy provechosos para nuestros estudiantes. Bueno, pues reitero mi gusto por estar aquí con el doctor Horacio Ceruti. No creo que haya una mejor forma de acabar las actividades de este año 2020. Y bueno, yo creo que la mayoría de quienes están conectados conocen de sobra la trayectoria del doctor Horacio Ceruti, pero cumplo con el protocolo, con la misión que me fue encomendada. Presento al doctor Horacio Ceruti. Él es licenciado y maestro en filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Cuenca en el año de 1978. Es especialista en temas de filosofía nuestroamericana e historia de las ideas en América Latina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Fue presidente de la Asociación Filosófica de México también, por cierto. Él ha recibido distintos reconocimientos, como el doctorado honoris causa por la Universidad Ricardo Palma, y también le fue otorgado la condición de profesor honorario en la Universidad de San Marcos, donde nos acompaña mucha gente en esta ocasión, solamente por mencionar las condecoraciones que ha tenido en Perú, ¿no? Donde nos acompañan. Entre sus principales publicaciones se encuentra La Filosofía de la Liberación Latinoamericana, publicada por el Fondo de Cultura Económica, que debe ser, sin lugar a dudas, uno de los textos más conocidos del doctor Ceruti, y otra serie de textos como Filosofando y con el mazo dando, que es un trabajo en el que dialoga intelectualmente con su gran maestro, el maestro Roig, Arturo Andrés Roig. Reitero el enorme gusto de estar con el doctor Ceruti. Para empezar esta conversación, yo quisiera pedirle que nos hiciera favor de abordar dos temáticas generales. La primera, sobre todo pensando en la gran cantidad de estudiantes que tenemos, estudiantes dedicados a la filosofía, y no solo a la filosofía, sino a otras disciplinas humanísticas, que nos hable un poco de su trayectoria intelectual, ¿no? Que comparta con las juventudes latinoamericanas que nos siguen esta pasión que ha tenido por el pensamiento latinoamericano, cómo se fue construyendo. De hecho, el nombre que le dimos a este conversatorio es la biografía filosófica del doctor Ceruti. En un segundo plano, también yo quisiera aprovechar para que el doctor nos compartiera algunas impresiones sobre la filosofía peruana en la actualidad, sobre algunas de las figuras con las que seguramente él tuvo un trato muy importante, y sería seguramente más adelante vamos a conversar sobre cuestiones muy puntuales. A mí me encantaría que hablara un poco acerca de este diálogo tan fecundo que hubo entre Leopoldo Sea y Salazar Bondy, y ya tendremos ocasión de hacer preguntas mucho más concretas, pero me parece que a partir de estos dos grandes elementos podrían ser los ejes de este conversatorio con el doctor Ceruti. Les agradezco mucho y adelante, Rubén. Muchas gracias, Víctor Hugo. Vamos a empezar entonces, doctor Ceruti, ¿no? Para que
Ya estamos con mucha gente que nos está observando. Saludos desde Argentina, desde Colombia, de Puerto Rico. Lo están saludando a usted por todos los canales, también tanto internos como nuestra propia página de la sociedad. Si es que, doctor, un honor entonces escucharlo. Estamos entonces dispuestos a poder oírlo y verlo, y qué grato y qué orgullo escucharlo de nuevo, Horacio, como siempre me decía que lo llame, Horacio. Así que por favor, lo escuchamos entonces, mi estimado maestro. El gusto es para mí, Rubén, muy agradecido por la gentil invitación. Me parece que es muy importante que podamos tener esta oportunidad de diálogo, esta oportunidad de compartir diferentes experiencias y reflexiones, y muy agradecido también a la Sociedad Peruana de Filosofía, a la Universidad de San Marcos y, por supuesto, también a Víctor Hugo, que nos ayudó a hacer este contacto, y además, por supuesto, a Segundo Montoya, que va a comentar las cosas que yo voy a atreverme a decir aquí. Y qué bueno que está Pablo Guadarrama también acompañándonos, me da mucha alegría. Bueno, la verdad es que hablar de filosofía en este final de año tan terrible es, por supuesto, un desafío muy grande. Y es un desafío muy grande porque tenemos que, digamos, enfatizar las posibilidades que la reflexión filosófica le abren a una situación tan compleja como la que nos encontramos. Pero bueno, voy a iniciar con lo que ustedes me plantean en el sentido de cómo llegar a la filosofía. En general, incluso por lo que se plantea en los ámbitos que yo más que académicos llamaría academicistas, cerrados, encerrados en sí mismos, la filosofía aparece como una cosa un poco extraña, ¿no? Que tiene muy poco que ver con la vida cotidiana. Entonces, bueno, quien se atreve de alguna manera tendríamos que decirlo incluso peyorativamente, a evadirse o a fugarse de la cotidianidad, entonces puede entrar en una cierta reconocida erudición filosófica que permite desarrollar un conocimiento que generalmente es un conocimiento sobre autores, y lo digo con toda la mala intención, porque las autoras no se las menciona, se pone el énfasis en autores, y en ese énfasis lo que se hace es hacer una especie de idolatría de un conjunto de autores que suelen ser un conjunto de autores muy ajenos a nuestra región. Son en general autores europeos, en el mejor de los casos, bueno, los antecedentes griegos y latinos, y autores norteamericanos contemporáneos. Incluso, si yo digo canadienses, pues ya dicen, no, ya está medio raro este bicho, ¿no? Entonces, creo que eso hay que destacarlo como punto de partida. Por otro lado, lo que me interesa es enfatizar la idea de que no se trata solamente, porque también hay que hacerlo, de estudiar la filosofía que se ha producido
a nivel regional y a nivel mundial, sino que se trata también de asumir el riesgo y el compromiso de atreverse a filosofar. Y esto parece, de nuevo lo insisto, algo muy desafiante para los hábitos academicistas institucionalizados. Aquí lo que hace falta es abrir o abrirse aún, y también lo voy a decir con términos que me han sido muy criticados por colegas, abrirnos a entrenarnos para filosofar. Y es entrenamiento. No, pero dice, entrenamiento es para jugar fútbol o para jugar al tenis o para... No, no, no. También hay que hacer entrenamiento para filosofar. Porque filosofamos con el cuerpo que somos y con la dimensión emocional, racional y espiritual que nos constituye. Son todas esas dimensiones que se hacen posibles desarrollar en la corporalidad que podemos hacer la reflexión filosófica. Por lo tanto, es necesario el entrenamiento y es necesaria una disciplina para poderlo desarrollar. Bueno, dicho esto, tengo que referirme a cómo llegué yo a la filosofía. Y en realidad, el camino, no voy a poder aquí describirlo en todos sus detalles, pero nomás para hacer referencia a algunos puntos que me parece son claves, tiene que ver con el inicio, diríamos, de mi propia vida. Primero, por ser parte de una mezcla de gente proveniente de diferentes partes que se unen en mi Mendoza natal, en Argentina. Y me refiero a italianos y a dinamarqueses. Eso ya causaba una mezcla, por eso los apellidos, Ceruti, Gullberg, Ceruti paterno, Gullberg materno. Por otro lado, la vivencia infantil en el campo, en medio de los viñedos, lo cual era muy interesante, muy apasionante. Pero además, donde yo tenía que vivir todos los días entre el idioma castellano, el idioma italiano, el idioma danés y también el inglés. Entonces ya esa mezcolanza de lenguas me complicaba la vida, pero al mismo tiempo me abría unas dimensiones muy interesantes. Por otro lado, eran unos antecedentes familiares que tenían que ver con el catolicismo y con dimensiones del protestantismo. Por un lado, la iglesia dinamarquesa,
por otro lado, la iglesia anglicana. Entonces, eso ya nos presenta dos dimensiones interesantes: lenguaje o lenguajes y religiones. Pero además he mencionado también el lugar, el campo. Y eso era muy interesante porque también no puedo dejar de recordar que para la época de la cosecha venían a Mendoza migrantes de diferentes partes de nuestra América, pero básicamente venían de Perú, de Bolivia, de Paraguay, de Chile y del sur de Argentina. Y eso me llevó también a tener un contacto con lenguas originarias. Y era escuchar hablar en mapuche y en quechua y en aymara, etcétera. Pero no solamente eso, sino poder apreciar la riqueza de conocimientos de esta gente, de nuestros pueblos originarios, que venían a hacer el trabajo de la cosecha, acompañados también a veces de afroamericanos, y que me enseñaban de todo, relacionado con la cultura, con el trabajo, con el deporte, con las religiones, con la política, etcétera. Y esto fue muy interesante, porque en esos primeros años yo estaba también estudiando toda la primaria y el bachillerato con los hermanos maristas. Y en muchos momentos se me ocurrió que yo iba a ser hermano marista. Y cuando le planteaba eso a mi mamá, bueno, mi mamá se ponía a llorar. No, que no puede ser, cómo que te vas a ir, que no sé cuánto, que no te vamos a volver a ver. Entonces, eso se fue postergando. Y se fue enlazando también con un interés por servir a las y los demás, y por eso pensé que me iba a dedicar a la medicina. Pero era tanto el sufrimiento que me causaba la visión de los pacientes, que entonces me retrotraje a la química. Y tenía yo mi laboratorio y hacía mis cosas todos los días en química y feliz de la vida trabajando en eso. Pero, por otro lado, iba en la ciudad de Mendoza, capital, donde estaba el Colegio de los Maristas, enfrente quedaba la iglesia de los jesuitas. Y poco a poco me fui entusiasmando también con la posibilidad de ser jesuita. Bueno, eso me ayudó a resolverlo finalmente. Un sacerdote jesuita que era también psicoanalista, brillante y muy gentil, muy cercano a cada quien, que me ayudó tanto en los ejercicios espirituales como ya en un análisis personal, donde quedó claro que yo podía hacer voto de pobreza y de obediencia, pero no podía hacer voto de castidad. Entonces, quedando eso claro, estaba claro que por ahí ya no iba a ser el camino.
Mientras tanto, me había ido encontrando en el penúltimo bachillerato con la introducción de un manual de psicología, que era lo que teníamos que estudiar, que hablaba de los presocráticos. Bueno, cuando yo descubrí eso de los presocráticos, todos los otros planteamientos que se me habían hecho, incluso familiares, de que tenía que ser enólogo para la fabricación de vino, o que mejor trabajara, que fue lo que se me ocurrió a mí, como ingeniero agrónomo, ¿sí? Y donde me estuve entrenando también varios años, acompañado de un tío mío muy querido, descubro a los presocráticos. Y no, cuando descubrí eso yo dije, no, pues tengo que irme a estudiar filosofía, a ver, ¿a dónde voy? ¿No? Averigüé dónde quedaba la Facultad de Filosofía, allí en la ciudad de Mendoza, y recuerdo todavía como si fuera donde yo tengo que venir. Bueno, eso causó muchísimos problemas a nivel familiar. ¿Por qué? Bueno, ese es mi problema, dije yo. Yo me voy a encargar de ver cómo le hago. Y por supuesto que seguramente como maestro de filosofía, ¿no? Yo pensaba siempre que iba a poder ejercer el magisterio de filosofía en escuelas secundarias, ¿no? En el bachillerato. Y entonces, que eso iba a funcionar muy bien. Y allí fue cuando me dicen mis abuelos maternos, no, dices, si vas a hacer eso, te vamos a desheredar. ¿Por qué? Porque esperábamos que tú te pusieras a trabajar en cuestiones relacionadas con la enología o como ingeniero agrónomo para poder seguir adelante con las labores vitivinícolas de la familia. Pues yo me quedé así como boquiabierto, insistiendo, no, pues yo voy a estudiar filosofía, ese es mi tema y es lo que me interesa. Y como una semana después, encuentro en el sótano de la casa de mis abuelos, que le llamábamos la Casa Grande, una maleta llena de libros, y dentro de la maleta había unos libros de filosofía. Y esos libros de filosofía eran de mi abuela. Entonces yo cuando los vi, me fui con ella y le dije, mira, tú estudiaste filosofía. No, pero ¿cómo sabes? Sí, aquí está, estos libros son tuyos. Y al final tuvo que reconocer que sí, que había estudiado filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y que posteriormente se había dedicado a la biología y que finalmente había dejado toda la carrera porque se había casado con mi abuela y se había ido a vivir a Mendoza y ya no se había dedicado a esas actividades. Entonces le dije, viste, si tú te dedicaste a eso, yo también me voy a dedicar. Paralelamente a esto, había toda una situación sociopolítica muy intensa en Argentina. Tenía que ver, por un lado, con el golpe de Estado de Onganía en 1966, por otro lado, con toda la protesta estudiantil de 68, tenía que ver a su vez con el avance de
la influencia sobre todo de la Revolución Cubana y del Che Guevara, pero con formaciones guerrilleras y con búsqueda de alternativas políticas en la región. Entonces, también estaba abierto por todos lados el debate sobre el papel de la religión católica, pero también cristiana en general, protestantes, etcétera, en la vida política argentina, y el papel del pensamiento y de las experiencias del marxismo que habían habido a nivel mundial. Particularmente el caso de China, el caso de la Unión Soviética. Entonces eso estaba sobre la mesa de debate. Y a mí me tocó también participar, porque eso lo sentí desde que era adolescente, un intenso sentimiento de militancia en organizaciones católicas, en la Juventud Estudiantil Católica, en la democracia cristiana, cuando hay una división entre la democracia cristiana y un sector de la democracia cristiana quiere que acercarse al peronismo, había que entender el peronismo también en Argentina, en fin, todo eso estaba sobre la mesa del debate. Y eso todo también a ir profundizando en diferentes dimensiones, tanto de la práctica política como de la teoría política. Y en ese contexto suceden otras cosas interesantes, contando todas estas cosas. Por un lado, el aporte de haber entrado a una facultad de filosofía y letras donde había más o menos 1000 estudiantes, de los cuales 10 éramos varones. Bueno, y de los 10 varones éramos 2, más o menos, entre comillas, normales, porque los otros eran o seminaristas o curas. Entonces, imagínense una facultad con 1000 alumnas, porque solo 10 éramos varones. Y yo siempre cuento la anécdota de que me encantaba porque iba a la clase y estaban todas las compañeras sentadas y como era la época de la minifalda, entonces mirando para allá, mirando para el otro lado, viendo piernitas muy bonitas y entreteniéndome mientras daban la clase de lo que fuera. Bueno, ahí en la facultad hubo cosas interesantes. Pudimos recrear el centro de estudiantes con la ayuda de mis compañeras. Y me tocó presidirlo por muy poco. Institucionalmente sería muy largo entrar en todos esos detalles. Y por otro lado, me tocó también la convivencia con el nivel alto de conducción de los montoneros al interior de la Juventud Estudiantil Católica. Y ahí tuve la oportunidad, incluso activamente estaban en un grupo guerrillero, y venía la discusión y el debate conmigo, yo decía, no, primero tenemos que poner la política por delante de las armas, y no las armas por delante de la política. Y además hay muchas otras cosas que hacer aquí. En fin,
infinidad de cosas que ocurrieron. Me acuerdo también el retorno de Perón, cuando Perón echó a los imberbes de la Plaza de Mayo, los bombardeos, después, en fin, cantidad de cosas que podríamos ir desarrollando. Y hubo un aspecto más que tendría que mencionar, porque Víctor Hugo mencionó que también ha hablado en este evento que ustedes han organizado, Enrique Dussel. Bueno, yo ahí tengo una anécdota que también es interesante, porque un día el director de la facultad, cuando yo ya no era presidente del centro de estudiantes, pero de cualquier manera me veían como que mantenía un liderazgo, ¿no? Y me llamó y me dijo, quiero que revise este expediente, Horacio. Bueno, cómo no. Reviso el expediente. Dice, ¿le parece que este profesor sería ante el expediente? Y efectivamente era el expediente de Enrique Dussel, y me toca asistir a la primera clase que dio Enrique, y recuerdo que había puesto sobre la mesa una cantidad de libros, y toma un libro y empieza a leer en el inicio de su clase unos párrafos. Y dice, ¿y este libro qué libro es? Y entonces varios levantan la mano. Este libro dice, no, debe ser el Antiguo Testamento, o tiene que ver con la Biblia, o algo por el estilo. Yo estaba extrañado, no entendía muy bien qué era eso. Y él dice, no, este es el Capital de Marx. Sí, yo dije, no me checa lo que él está diciendo, que dice Marx, aparte de lo que había citado, pero cómo lo estaba interpretando con la obra de Marx. Entonces tuve la oportunidad de ir a hablar con un profesor que era un experto en el tema de Marx, que era el profesor Howard Ferrari, y que me pone al tanto y me dice, mira, acá tengo las distintas versiones, traducciones de la obra de Marx, etcétera, y podemos ver esto que yo había copiado, un pedacito de lo que había citado. Mire, esto está aquí, 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 pero vea, lo que quiere decir es exactamente lo contrario de lo que este profesor les dijo que quería decir. Ah, muy bien. Y ahí ya comenzó un debate que tuvimos con Dussel, porque claro, él se presentaba como antimarxista, y yo en ese momento estaba recuperando diferentes versiones del marxismo, particularmente el marxismo en nuestra región, y para eso la obra de Mariátegui era extraordinaria. Pero bueno, eso es una pequeña anécdota que puede servir para ubicar ciertas cosas. Y después está también el hecho de que yo había tenido como profesor de filosofía antigua a Arturo Roig, y nos había dado una clase muy interesante, particularmente sobre Platón, y eso había sido en el segundo año de la carrera, y ya para el quinto año de la carrera nos ponen un seminario para prepararse para elaborar las tesis finales, que era como una novedad, digamos, ¿no? Una cosa novedosa que se estaba haciendo. Y entonces, dicen las compañías, bueno, nos preguntan las autoridades, la universidad, la facultad de filosofía, ¿qué profesor proponen? Y las compañeras dicen masivamente Arturo Roig. Y yo digo, no, pero ¿cómo vamos a poner Arturo Roig? Nos vamos a poner de nuevo a seguir con los griegos, y a mí lo que me interesa es llegar a la filosofía contemporánea, y particularmente a la filosofía de acá, de Argentina, de América Latina, etc. Y bueno, por supuesto ganaron las chicas, que eran la mayoría total, y en la primera clase Roig nos propone un libro para leer, y empieza a leerlo, y yo levanto la mano y digo,
doctor, ese libro es de Augusto Salazar Bondy. Y si usted cómo sabe, porque yo estoy interesado en estos temas, le digo, y me he interesado en leer a Salazar Bondy. Y efectivamente era de Salazar Bondy, y todo el material que nos hizo leer Arturo en esa clase tenía que ver con la filosofía, bueno, que yo no llamo latinoamericana, porque lo latino deja fuera a nuestros pueblos originarios y a nuestra primera raíz, a nuestra segunda raíz afroamericana, sino que le llamo filosofía nuestroamericana. Y fue, bueno, a partir de ahí ya no había más duda de nada, de que íbamos a tener amistad total con Arturo Roy. A su vez, otra cosa que es interesante mencionar es que hicimos como estudiantes una revista que le llamamos La Corneta, y en el primer artículo yo hice un artículo diciendo que si nos obligaban en la facultad a estudiar latín y griego, ¿por qué no estudiábamos las lenguas de nuestros pueblos originarios? Y un profesor me encontró en el pasillo de la facultad y me dice, bueno, pero ¿y qué obras de filosofía hay escritas en quechua o en aymara o en mapuche? Y yo le dije, pero es que no necesariamente tienen que estar escritas. Se puede hablar con esta gente y vieran lo que saben, aunque sean analfabetos. Son verdaderamente gente muy sabia, que sabe de su cotidianidad y que sabe cómo expresarse al respecto en sus lenguas. Y esto tendríamos que darle importancia también. Y no se la estamos dando. Y eso que no le estamos dando es verdaderamente lamentable. Y bueno, por supuesto, nada de eso se pudo aplicar allí. Después ya me pude dar el gusto, tanto en Ecuador como aquí en México, de abrir las puertas a ese pensamiento como parte de la filosofía. Y por supuesto también al pensamiento afroamericano, que es fundamental. Pero bueno, sobre eso hay otras anécdotas que también podemos después detenernos. El asunto es que a Roy le proponen que se haga cargo de la Secretaría Académica de la Facultad de Filosofía. Él lo acepta y me propone a mí como profesor asistente para que me haga cargo de su curso. Y yo lo acepté de Salta, donde a raíz de la política de golpista del general Onganía, se había creado una universidad, la Universidad Nacional de Salta, porque claro, él aplicó una política de crear nuevas universidades en el país para evitar que las universidades estuvieran masificadas. Y ahí viene la cosa. En Salta habían convocado a Dussel prefirió quedarse en Mendoza, y me propusieron a mí para hacerme cargo. Y entonces tuve la oportunidad de ir a Salta y comenzar como profesor universitario, integrando un grupo extraordinario, porque quien me invitó fue un querido amigo que falleció hace ya
un año Manuel Ignacio Santos, que había sido jesuita y era un experto en filosofía en general, además del manejo de las lenguas y esto, y sobre todo en la obra de Spinoza. Pero lo que le interesaba a él era que estuviéramos al tanto de lo que se producía a nivel mundial y particularmente en Francia. Entonces, había que leer a Derrida, había que leer a Althusser, había que leer diferentes obras que él conseguía, incluso y que llegaran a Salta, en el norte argentino. Llegaban las obras y ahí fotocopiábamos, etcétera, y veíamos cómo avanzar, ¿no? Y el otro fue un querido amigo que era experto en la hermenéutica bíblica, que había sido agustino y ahora ya había dejado la profesión sacerdotal también, y era Severino Croato, experto en hermenéutica bíblica, que por supuesto, luego del otro golpe de la dictadura que vino en el 76, con el golpe de tanto de la Marina como del Ejército y de la Aeronáutica, él se fue a trabajar a Buenos Aires, a el centro más importante, fue llamado como profesor de hermenéutica bíblica al centro más importante de formación de los pastores protestantes. Y además, en ese mismo grupo estuvo Mario Casalla y Günther Rodolfo Kusch. Entonces los 5 nos reuníamos todos los sábados a debatir y los debates eran interesantísimos. Pero bueno, luego se produjo la muerte de Perón, llegó Isabelita al gobierno y fueron intervenidas las universidades. Y como yo sabía que la situación se iba a poner terrible, yo dije, no, mejor me regreso de Salta a Mendoza. Regresé a Mendoza, por suerte, porque como menos de un mes después de haberme ido, ya me habían hecho llegar una carta en la cual no me renovaba mi contrato, y eso se debía al aporte de Casalla, que se había convertido en secretario académico de la universidad y que estaba haciendo lo que él mismo también llamaba la limpieza, que es como se le llamaba en ese momento. Todos los que tuvieran rasgos de socialistas, comunistas o rebeldes o lo que fuera, había que limpiar la universidad. Entonces, llegué a Mendoza. En Mendoza no había nada que hacer, no había quien me diera trabajo. Se ve que ya circulaba un informe sobre quién era, qué es lo que pensaba, etcétera. Y finalmente tuve la oportunidad de ir como becario a la Fundación Bariloche. Y ahí, bueno, 2 tuvimos, de muchos que nos presentamos a la beca, creo que fuimos, no me recuerdo si 12 o 15 los aceptados, salí yo en segundo lugar, detrás de Gustavo Ortiz, que había ocupado el primer lugar y con quien hicimos también una relación muy afectuosa allí. Y bueno, después de eso ya vino el golpe de Estado en Argentina y no quedó más alternativa que salir del país. Y salí, anduve por Europa y después ya al Ecuador y finalmente de Ecuador a México. Bueno, eso es un poco, creo, lo que podría plantear, y me parece también muy importante mencionar
el fallecimiento de otro querido maestro y amigo entrañable, que fue Francisco Miró Quesada. Paco, como le decíamos, y le gustaba que le dijéramos, Paco Miró Quesada, con una sabiduría, un rigor y un nivel de trabajo y una calidad humana también extraordinaria. Y bueno, debo decir también que ahí tuve la alegría de que pasó el tiempo y un día Paco me llama por teléfono. Eso creo que fue, ya no me acuerdo exacto, si 2003 o 2003 creo que fue. Me llama por teléfono y me dice: Horacio, quiero que pasado mañana estés aquí en Lima. ¿Y por qué? Le digo: Paco, ¿qué pasa? No, dice, tienes que venir porque te van a dar el doctorado honoris causa en la Universidad Ricardo Palma. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo. Así que te subes al avión y te vienes para acá. Y bueno, yo realmente muy agradecido por ese gesto tan hermoso, tan verdaderamente de ejercicio, no solamente de la amistad, sino del magisterio. Porque eso es muy interesante. Se hace la reflexión filosófica, pero no se la hace en el aislamiento, sino que se la hace en relación con las y los demás. Y el debate, la interlocución, el diálogo es lo que ayuda a ir adelante. Y no quedarse solamente en una cuestión puramente, como he dicho al principio, evasiva o de fuga de la realidad, sino que es verdaderamente estar metido en la coyuntura, en la situación en la que nos encontramos, y desde ahí hacer la reflexión. Y eso es interesante también porque debo decir que así como yo no tenía interés en irme a Europa, a pesar de que me habían ofrecido muchas posibilidades y muy interesantes, estando en Europa, donde fui saliendo de Ecuador por el fallecimiento de mi segunda hija, que nació en Ecuador y falleció en Ecuador, lo cual fue terrible. Entonces, estuve allí un tiempo en Europa y un día me llama el profesor Hans Albert Steger, que me dice que le había llamado por teléfono el doctor Leopoldo Sea desde México para invitarme a que yo viniera a México. Y yo digo, bueno, qué cosa tan extraña, no tengo claro, ¿no? ¿Cómo será ese asunto? Y finalmente, bueno, después pasé por Canadá, donde había podido llevar a mi familia, a mis padres, a mis hermanas, y y después de muchas otras cosas que ocurrieron con la familia, porque mi abuelo y mi tío fueron secuestrados y asesinados por las fuerzas militares en la dictadura, etcétera. El hecho concreto es que finalmente llego a México y, por un lado, Leopoldo Sea me pide que me haga cargo de la cátedra, del seminario sobre filosofía de nuestra América, que él había llevado adelante y que él había heredado de Samuel Ramos, y que yo me hiciera cargo de ese seminario. Yo me quedé con la boca abierta, ¿no? Y le dije, claro, ¿cómo no? Y se acababa de crear la Universidad Pedagógica Nacional, me invitaron también a incorporarme,
y al poco tiempo hicieron una evaluación en la Universidad Pedagógica Nacional para ver los niveles de calidad del personal. Y curiosamente, dos argentinos salimos los primeros. El primero, un colega mayor que yo, y el segundo yo. Y nos habían dado ya una plaza de profesor de tiempo completo. Y a la semana me llama Leopoldo Sea diciéndome que me fuera para la UNAM porque tenía un puesto en el centro que él había creado, centro que se llamaba en ese momento Coordinador y Difusor de los Estudios Latinoamericanos, porque era una organización que tenía que ver con ese sentido. Y resulta que, bueno, yo voy y le pregunto al rector de la Universidad Pedagógica y le digo, señor rector, yo aquí tengo una plaza ya fija, permanente, y resulta que me está llamando para ir a la UNAM, pero con una plaza no era el máximo nivel, sino era el nivel 1, y además no era definitiva. Y me dice el rector, ¿y usted sabe quién lo está invitando? Claro, le digo, el doctor Leopoldo Sea. Me dice, ¿y usted sabe quién es el doctor Leopoldo Sea? Sí, le digo, un destacado filósofo, etcétera, que nos hemos conocido y nos hemos encontrado en diversos lugares, etcétera, y que ha tenido la gentileza de invitarme. Bueno, dice, piénselo, si usted sabe quién es el doctor Leopoldo Sea, inmediatamente renuncia aquí y se va para la UNAM. Y bueno, yo dije, si el rector de la pedagógica me dice eso, pues seguro que tendrá razón. Y así me fui y empecé a trabajar con Leopoldo y posteriormente ya vino la posibilidad de hacer concurso, de tener la plaza definitiva, etcétera, y él mismo me pidió que yo me preparara para ser su sucesor. Y claro, fue muy interesante esa experiencia, porque incluso me invitaba a que yo lo representara en múltiples lugares de la región y del mundo, donde él no podía ir, porque también se la pasaba viajando todo el tiempo, y si él no podía ir, entonces que vaya Horacio y me represente. O si no, él me llamaba y me decía, mañana nos vamos para tal parte, y pasado nos vamos para Rusia, y después nos vamos para Austria, y etcétera, y así, vivíamos permanentemente en esa tarea muy, muy intensa, ¿no? Pero al mismo tiempo profundamente educativa, interesantísima, ¿no? Y bueno, esto es lo que creo que valdría la pena compartir. Espero no haber abusado de mi tiempo. Y sería bueno escuchar preguntas, comentarios y que pudiéramos discutir, porque eso es lo que verdaderamente enriquece la reflexión filosófica, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Horacio Cerutti, por toda la historia detrás, la forma también como dentro de la propia vida de un intelectual como usted hay historias, relatos, emociones, sentimientos, ¿no? Muchísimas gracias por eso. Vamos a pasar entonces a Segundo Montoya y luego con Pablo Guadarrama. Escuchamos primero Segundo entonces. Gracias, Rubén. Una vez más, saludar al doctor Horacio Cerutti por su participación en esta conferencia biográfica sumamente interesante, sumamente aleccionadora, sobre todo porque nos permite conocer a grandes rasgos la trayectoria de un intelectual muy importante en América Latina, sobre todo por el hecho de ser considerado como uno de los creadores de la filosofía de la liberación, dentro del grupo que usted mismo denominó grupo problematizador. Me refiero al texto clásico que aquí en el Perú hemos leído muchas veces bajo la
la orientación de Rubén, ¿no? Hemos leído un texto clásico, Filosofía de la Liberación Latinoamericana, un texto del 83. Y es importante ahora conocer de cerca su trayectoria para poder dialogar y conversar sobre ello. Em, yo tengo dos preguntas puntuales que quisiera plantearle. En primer lugar, sabemos muy bien que en el Perú el quehacer filosófico adquirió en los años 60 y en los años 70 protagonismo a nivel nacional y a nivel internacional a través de dos figuras, Augusto Salazar Bondy y Francisco Miró Quesada. En el caso de Augusto Salazar Bondy, me voy a referir principalmente a él. Salazar publicó en el año 68 un libro clásico, Existe una filosofía en nuestra América, el cual tuvo una recepción a nivel de toda América Latina, incluso en otros países de Europa y Estados Unidos. Un libro que tuvo un gran impacto. En este texto, Salazar hace un diagnóstico del filosofar como un filosofar inauténtico, imitativo, ¿no? Por causa de la dominación, de la dependencia, de su desarrollo, la alienación, etc. Cosa que nosotros ya sabemos. Pero al mismo tiempo este texto creo yo que es sumamente importante y usted lo toma en cuenta al momento de escribir su libro clásico del 83 que acabo de mencionar, Filosofía de la Liberación Latinoamericana. Usted le dedica un capítulo a la polémica entre Augusto Salazar Bondy y Leopoldo Sea. Cuando uno lee su exposición, el análisis que usted hace de esta polémica aparece como un antecedente de la filosofía de la liberación. Y me quiero referir justamente a lo que usted considera como un antecedente de la filosofía de la liberación. Porque no se trata solo de este libro, de esta polémica y del libro de Salazar Bondy, sino que además usted también analiza la participación de Augusto Salazar Bondy en las cuartas jornadas académicas de San Miguel de 1973. Salazar fallece al año siguiente, en el año 74. Salazar participa de estas cuartas jornadas con una ponencia titulada Simposio de Filosofía Latinoamericana. Y en esta participación de Salazar, Salazar hace críticas que usted considera sumamente importantes. Hace críticas al sector populista. En el esquema que usted propone en su libro, usted divide la filosofía de la liberación en Argentina entre dos principales sectores, el sector populista, el sector crítico del populismo. Luego hace una subdivisión dentro del sector populista, ¿cierto? Se encontraría, pues, el subsector, ¿no? Que usted denomina dogmatismo de la ambigüedad concreta, donde está Rodolfo Puch, y por el otro lado, el subsector, el populismo de la ambigüedad abstracta, donde se encontraría Dussel y Scanone y otros pensadores. Ahora, mi pregunta va en este sentido, ¿no? ¿Usted considera que Salazar Bondy formuló en estas jornadas, por primera vez, las críticas al sector populista? O sea, antes que usted haya planteado las críticas al sector populista, Salazar se anticipa y plantea las críticas al sector populista. Y estas críticas al sector populista tienen que ver justamente con la distinción que hace Salazar entre reforma y revolución, o mejor dicho, entre pueblo y clase, ¿no? Clase como concepto marxista, que también era parte justamente de lo que el criterio que diferenciaba a estos grupos, ¿no? De tendencia marxista y no marxista. Entonces, si usted reconoce que Salazar plantea el primero en criticar o plantear estas críticas al sector populista, y más aún tomando en cuenta la publicación del texto que mencioné, el 68, y el impacto que tuvo este texto, entonces yo me pregunto, ¿por qué Salazar en su obra aparece como un mero antecedente de la filosofía de la liberación? Es decir, ¿por qué no ubicar a Salazar en un rol más protagónico dentro de estos debates, en el momento de la gestación de la filosofía de la liberación? No busco
con lo que le estoy planteando, reconocer o que se reconozca la paternidad de la filosofía de la liberación Augusto Salazar Bondy, pero sí quisiera reivindicar el hecho de que Salazar fue más que un mero antecedente. Es decir, me da la impresión de que el rol que jugaron los peruanos, tanto Salazar como Francisco, es un rol menor, casi marginal, porque incluso usted ubica a Salazar en el sector problemático, pero lo ubica como que de algún modo está en deuda con Salazar por las críticas que formula el sector populista. Entonces, yo le hago estas preguntas porque nosotros que estudiamos filosofía en el Perú tenemos otra lectura, tenemos otra impresión de los debates, de estos debates que se dieron en Argentina. La impresión que tenemos es que se ha construido toda una narrativa acerca de la fundación de la filosofía de la liberación latinoamericana, y esa narrativa es la narrativa oficial. Y esa narrativa oficial es la narrativa que usted y el profesor Dussel han construido de la filosofía latinoamericana. Y en esta narrativa, el rol y el papel que juega Salazar es, como lo mencioné hace un momento, menor. ¿No cree que han pasado más de 2 décadas? Yo creo que estamos ante un escenario distinto y cabría la posibilidad de ampliar este esquema e incorporar a estos filósofos peruanos, incluso también a Leopoldo Sea mexicano, en un rol, digamos, protagónico, rehacer un poco la historia de la fundación de la filosofía y la liberación. Es un poco la pregunta que le planteo, y ahí termino. La segunda pregunta, eh, profesor Ceruti, tiene que ver con su último libro, el último libro que usted ha publicado, Posibilitar otra vida transcapitalista, 2015. Es un libro sumamente interesante. Usted retoma varios conceptos que ya ha venido trabajando de los años 90, por ejemplo, el concepto de utopía operativa, ¿no? Lo utópico operativo, la historia de las ideas, pero al mismo tiempo se incorporan nuevos elementos teóricos. Y hay uno que me llama mucho la atención y me parece que puede resultar problemático. Es el uso de la expresión abyayala. Yo quisiera preguntarle justamente sobre esta expresión, el uso de la expresión abyayala, porque habría que tener cuidado al momento de usar esta expresión, ¿no? Abyayala, como bien lo sabe usted, es un nombre dado por algunos grupos indígenas a la América prehispánica. Y el uso de este término tiene compromisos políticos, epistemológicos, que son inevitables. Por un lado, invoca el rescate de una identidad cultural olvidada, el rescate de una identidad cultural olvidada, y por otro lado, Ayala también describe un lugar de enunciación de ciertas reivindicaciones políticas de los indígenas. Entonces, en el uso de esta expresión y en el gesto que usted plantea al usar esta expresión en su libro, no se cae en el riesgo de invocar una exterioridad. Esa es la pregunta. ¿No se cae en el riesgo de invocar una exterioridad frente a la modernidad en su conjunto? Porque justamente mi preocupación es esa, ¿no? No se cae en el riesgo del abyayalismo, es decir, de un latinoamericacentrismo, a tratar de justamente con este término, a tratar de rescatar esta identidad cultural olvidada, porque hay posiciones radicales dentro del giro decolonial que están planteando un desprendimiento de los aportes de la modernidad, sobre todo los aportes críticos de la modernidad. Entonces, mi pregunta es esa, ¿no? El riesgo de caer en un esencialismo cultural propio de las posiciones abyayalistas. Esas serían mis 2 preguntas a propósito de la exposición de toda la trayectoria sumamente interesante que usted nos ha contado. Profesor Ceruti, muchas gracias. Eso es todo, Rubén. Muchas gracias, Segundo, por tus comentarios y por tu también invitación al diálogo teórico con el maestro Horacio. ¿Le parece, Horacio, escuchar a Pablo para que todo en conjunto usted pueda responder? Pablo está en Colombia, así como Segundo ha estado aquí en Perú. Pablo está allá en nuestro querido maestro y amigo también Pablo, que se ha sumado así como la magia latinoamericana corresponde, a conversar un rato con nosotros, que le hemos invitado acá al banquete conceptual.
Pablo, entonces te escuchamos, por favor, en las preguntas o comentarios que tú consideres para que luego Horacio nos comente en conjunto todo. Te escuchamos, Pablo, entonces. Muchas gracias, Rubén. Bueno, y mi saludo al querido amigo Horacio, ¿no? Realmente es un extraordinario placer, ¿no? Escuchar a Horacio en ese análisis de su evolución autobiográfico intelectual. Yo tengo que confesar que desde que conocí a Horacio en 1985 en el Congreso aquel de Guadalajara, ¿no? Me percaté, bueno, no solamente de una empatía personal que surgió con una amistad profunda, ¿no? Que conservamos hasta la actualidad, sino que había una identificación no solamente en el plano filosófico, sino también ideológico en algunos aspectos, ¿no? Que ha sido consecuente en su postura con los vaivenes de la izquierda universal. Sin embargo, Horacio se ha mantenido, ¿no? En una postura no vergonzante, al contrario, muy auténtica, ¿no? Muy propia, ¿no? Ahora, desde que conocimos a Horacio, incluso me acuerdo que me chequeó su libro ¿no? Sobre la filosofía de la liberación, y como nosotros en Santa Clara, en la Universidad Central de las Villas, también trabajábamos en aquel momento, ¿no? El tema de la filosofía de la liberación, pues también hicimos nuestra presunta clasificación de corrientes dentro de la filosofía de la liberación. Pero luego nos fuimos percatando de, bueno, de confluencias y divergencias que más allá de clasificaciones que siempre son funestas, lo cierto era que dentro de esa corriente tan heterogénea de filosofía de la liberación había distintas posturas y había posiciones realmente muy válidas y muy rescatables, y había otras que realmente eran bastante, ¿no? Cuestionables, ¿no? Yo no voy a preguntarle a Horacio ahora por la clasificación, lo que voy a preguntarle muy puntualmente es ¿cuándo se produce el punto de inflexión en su evolución intelectual con relación al movimiento originario, ¿no? De la filosofía de la liberación? Bueno, al percatarse de cuáles son esas divergencias que existen, ¿no? En las corrientes del movimiento de la filosofía de la liberación. Pero la otra cosa es que Horacio hacía referencia a que durante la estancia en Salta, ¿no? Lo hacen leer a Althusser, ¿no? A Derrida, ¿no es así? Es decir, que algunas interpretaciones del marxismo francés o de la interpretación del llamado marxismo occidental. Me gustaría, si fuera posible, que Horacio profundizaras un poco más en cuál ha sido tu vínculo con relación. Una cosa es la obra de Marx y otra cosa son los marxismos. Las distintas versiones, ¿no es así? Marxismo, leninismo, marxismo, estalinismo, en fin, tantas variantes habidas y por haber. Pero sí me gustaría saber, porque indudablemente yo creo que Horacio y yo somos de la misma época, de la misma generación, nos llevamos un año nada más, ¿no? Estábamos en los años 60 con los libros de Althusser, ¿no? Debajo del brazo, ¿no es así? En cierta forma todos éramos ¿no? De ese ambiente muy de un marxismo estructuralista, ¿no? Que tiene que haber dejado alguna huella, ¿no? Indudablemente, ¿no? En nuestra formación, eso es evidente, ¿no? Y que uno no puede simplemente pues, renegar, ¿no? De eso. Pero sí me gustaría que Horacio, si pudiera, ¿no? Profundizar en esto. Y a la vez, ya que, bueno, Segundo hacía referencia a este aspecto, como han ido apareciendo nuevas corrientes como el pensamiento decolonial, el pensamiento intercultural, en fin, ¿no? También me agradaría saber la postura de Horacio respecto a algo que Segundo también planteaba. Yo conozco más o menos cuál es la postura de Horacio, pero ya que está un evento académico de esta naturaleza, es bueno que se divulgue, ¿no? Porque si algo criticamos en algunas posturas de la filosofía latinoamericana en un tiempo que creo que se superó, es cierto etnocentrismo, cierto latinoamericocentrismo, ¿no? O sea, enfrentar el eurocentrismo con otro tipo de centrismo. Y yo creo que eso atenta contra la propia naturaleza o esencia del saber filosófico, de la propia filosofía, independientemente de que la filosofía siempre tiene que ser situada, históricamente ubicada, etcétera, pero su proyección universal
no creo que nos permita. Y por eso me gustaría saber su criterio, si respecto a una presunta epistemología del sur, quiere decir que entonces hay una del este, otra del oeste, una del polo norte, en fin, esas posturas que últimamente vemos que en cierta forma creo que vuelven a caer, ¿no?, en algunos errores que se critican y se caen, ¿no?, en las mismas posiciones. Es decir, esas serían algunas inquietudes que me gustaría que Horacio socializara, ¿no?, sus criterios al respecto, dando la oportunidad a este análisis y a esta tarde tan agradable, ¿no?, del filosofar. Bueno, gracias Rubén y gracias Horacio, ahora los escucho. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por tus comentarios y esa célebre y ancestral amistad de ambos. ¿No? Vamos, para acabar esta ronda, digamos, Víctor Hugo quiere un par de minutos, ¿no? Víctor Hugo, ¿te escuchamos entonces? Tu micro. Muchas gracias. Yo quisiera hacer dos comentarios rápidamente. Bueno, el primero lo tengo que decir yo porque si no, no lo dice el doctor Cerutti. Hace poco más de un mes, el doctor Cerutti cumplió años, cumplió 70 años. Entonces, yo quisiera que este conversatorio, que este diálogo tan interesante que se está llevando a cabo sirva como un homenaje muy merecido para el doctor Horacio Cerutti. También, aprovechando el uso de la palabra, acabo de ver una pregunta que me parece muy, muy importante en la conversación de Facebook. Dice José Carmen Salas, buen día, ¿qué recomendaciones da para entrenar el filosofar? ¿Qué comentario podría hacer sobre las prácticas filosóficas, los cafés filosóficos, los talleres filosóficos, filosofía para niños y niñas, etcétera? Bueno, me parece que era una pregunta muy, muy importante y aprovecho para canalizarla. El otro comentario que quería hacer es, cuando planeamos esta mesa, tuvimos la intención de incorporar a gente vinculada con la enseñanza a nivel medio superior. Convocamos a dos profesoras de nivel bachillerato, una por, como se encuentra fuera de la ciudad, me mencionó que no tenía las condiciones de conexión adecuadas para participar en la mesa, y la otra profesora, como yo les comenté antes de iniciar la sesión, se disculpó porque en la Ciudad de México tenemos un apagón en distintas ciudades y zonas del país, y por lo tanto no se pudo integrar. Pero recuperando esa inquietud que teníamos para incorporar a profesores de nivel bachillerato, una de las profesoras que iba a estar con nosotros también participa activamente en el feminismo, fue alumna suya, y yo tengo la impresión, bueno, no la impresión, tengo la constancia de que usted su trabajo intelectual ha tenido una influencia importante en muchos sectores del feminismo en América Latina. Usted le ha dedicado también una parte importante de sus últimas preocupaciones a la cuestión del feminismo. No sé si nos podría hablar un poco más, ahondar un poco más en este vínculo que hay entre su pensamiento filosófico y el pensamiento del feminismo en América Latina. Pues hasta aquí mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo. Entonces, doctor Cerutti, lo escuchamos, ¿no? Los colegas y amigos han ahí presentado su forma de homenajear, pensando y seguro filosofando. Lo escuchamos, Horacio. Bueno, hay que ver si
si sobrevivo a todo este interrogatorio, porque la verdad que está muy complicado. No, pero muy bueno. Y lo que quiero aclarar es que no cumplí 70 años, cumplí 7. Estoy todavía en el kinder. Digo eso para que se queden tranquilos, ¿no? Muy bien. Bueno, primero que nada, en relación con las preguntas que me hizo Segundo, lo primero que quisiera decir es algo que resultó para mí verdaderamente muy, muy interesante, y fue cómo se terminó publicando mi libro en el Fondo de Cultura Económica. Yo la verdad que no tenía la menor idea que se podía publicar el libro en el Fondo de Cultura Económica. Era como así el horizonte inalcanzable, ¿no? Y curiosamente, estando en Ecuador, se hizo un evento en la Universidad Católica en Quito, en la Pontificia, y Claudio Malo, que era en ese momento el rector, invitó, entre otra gente, a Leopoldo Sea a participar de ese evento. Resulta que hacía más o menos una semana que yo había terminado el texto de la filosofía de la liberación, que en realidad iba a presentar a la siguiente semana como tesis de doctorado, porque Claudio Malo, el hermano de Hernán, que era el rector de la Pontificia, Claudio en Cuenca me había propuesto que porque yo le presenté un trabajo para decirle, mira, ¿qué te parece esto? No, Horacio, esto está extraordinario y si hay que hacerlo, presentarlo como tesis de doctorado. Bueno, a mí no me había pasado eso por la cabeza y sin embargo así fue. Lo interesante es que le paso el texto allá en Quito a Leopoldo Sea, y Leopoldo, el texto tenía, qué sé yo, como algo así como 400 páginas, escrito a máquina, como se hacía en ese tiempo, ¿no? Y al día siguiente vuelve y se había leído el texto completo. Y me invita a una conversación y me empieza a interrogar y estuvimos casi 2 horas y media conversando. En la página tal usted dice tal cosa, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. En la página tal usted dice lo demás allá y no estoy de acuerdo por esto y por aquello. Ah, no, pero lo que yo quise decir fue, en fin, fue un diálogo interesantísimo. Para mí fue como sustentar la tesis de doctorado. Y al terminar me dice, Horacio, esto está tan interesante que yo le propongo publicarlo en el Fondo de Cultura Económica. Y yo la verdad que casi me desmayo en ese momento cuando me dice eso, porque no se me ocurría que eso podía pasar. Y todavía me sale el jovencito rebelde de adentro y le digo, sí, doctor, pero con una condición. ¿Y cuál es la condición? Que usted le haga el prólogo. Y me dijo, por supuesto que yo le hago el prólogo. Entonces, nada menos que el libro publicado en el Fondo de Cultura con prólogo de Leopoldo Sea. Yo no lo podía creer. Por suerte después ya me doctoré, también recibí todas las satisfacciones de ese evento y eso se pudo hacer. Entonces, eso es una cuestión importante para saber cómo llega el libro allí, ¿no? Que en realidad era una tesis que yo no sabía, suponía que se iba a publicar algún día, pero no tenía la menor idea de cómo iba a ser, ¿no? Luego, en el caso de el aporte de Augusto Salazar Bondy, lo que pasa es que efectivamente yo sentí, bueno, primero, en aquel momento yo estaba en el debate de lo que había ocurrido con la filosofía de la liberación, particularmente al interior de Argentina, porque era allí donde estaba, digamos, la eclosión
de este planteamiento y donde los debates estaban al día permanente, ¿no? Discusiones por todos lados. Entonces, el problema es que cuando yo hice esta parte de recuperar el pensamiento de Salazar-Bondi, se veía como un pensamiento que era sumamente crítico respecto de lo que él pudo ver del desarrollo de lo que se llamaba filosofía de la liberación en el caso del encuentro de San Miguel. Ahí hay que tener en cuenta que también otro querido amigo que falleció, Juan Carlos Escanone, que fue también el maestro del actual Papa Bergoglio, Escanone organizó esa reunión de San Miguel. Y ahí les pareció oportuno la invitación a Augusto Salazar-Bondi. Pero resulta que Salazar-Bondi tenía en ese momento una posición que podíamos resumir así. Lo que se buscaba era verdaderamente un cambio radical de la realidad de nuestra América. Por lo tanto, lo que se estaba buscando era no una reforma, sino hacer una verdadera revolución que tenía como antecedente directo, con toda su complejidad, el caso cubano. Eso no se podía dejar de lado. Ahí estaba, ¿no? Y ahí podríamos sumar después muchas otras situaciones en Centroamérica, en Perú, etcétera, ¿no? Que habría que analizar con mucho detalle. Y entonces, en realidad, yo sentí que Salazar-Bondi no se consideraba parte de eso que encontró, llamado filosofía de la liberación, en la reunión de San Miguel. Y habría que también plantearse allí hasta qué punto en este momento lo que se conoce como filosofía de liberación está vivo. Yo tengo mis dudas, porque verdaderamente en lo que hay que avanzar no es en ese proceso ambiguo que se entendió de liberación y que se entendía como una especie de liberación nacional, pero que no se sabía muy bien si era nacional o no era nacional, y esto lo debatíamos todo el tiempo al interior, sino que tenemos claro que en este momento lo que hace falta es un cambio del sistema total. Y si no hay una transformación profunda de las reglas del juego del sistema capitalista, bueno, yo creo que sinceramente ni siquiera hay futuro de vida, no solo para la humanidad, sino para los seres vivos, la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, eso está completamente abierto. ¿Y por qué digo que me parece que ya esa versión de la llamada filosofía de la liberación no avanza? Porque prácticamente se ha cerrado el debate. Y cada quien siguió por su lado. Y ahí ocurrieron cosas extrañas. Por ejemplo, yo fui el primero en sorprenderme cuando llego a México y me dicen que Dussel era marxista. Yo digo, pero ¿cómo puede ser marxista? Si yo conozco los antecedentes, ¿de qué marxismo me están hablando? Entonces, bueno, eso hay que analizarlo con detalle. Bueno, entonces, con esto yo no quiero descalificarlo a Augusto Salazar-Bondi, sino al contrario, valorarlo
porque él se dio cuenta que había cuestiones allí que se estaban planteando que no le convencían, ¿sí? Y si uno ve, por ejemplo, las exposiciones de Casalla, las exposiciones del mismo Dussel, etcétera, en las reuniones de San Miguel, uno dice, bueno, esto está medio raro, ¿no? No se sabía por dónde iba a avanzar aquello, ¿no? Hay que ver incluso las críticas de Osvaldo Ardiles, etcétera, ¿no? Muchas cosas que habría que analizar con detenimiento. Y por eso también, cuando me plantean estos temas, la invitación que yo le hago, sobre todo a los jóvenes, bueno, pónganse a estudiar la historia de la filosofía. Eso hay que estudiarlo y ver qué se planteó y no tomar los nombres de las personas como si fuera un nombre definitivo, ¿no? Entonces yo menciono a tal y siempre pensó igual. No, hay que verlo, ¿no? Inclusive, por ejemplo, bueno, no puedo dejar de recordar aquí, quizás adelantándome un poquito a lo que planteaba Pablo como pregunta sobre el punto de inflexión. Bueno, yo me acuerdo en Salta las reuniones que teníamos con Kush y con Casalla, y sobre todo cuando Kush nos planteaba que él iba a las reuniones o asambleas de los pueblos aymaras y se dedicaba a tomar apuntes, y cuando terminaban de hablar los aymaras le daban la palabra a él, y según él les explicaba a ellos lo que habían querido decir. O sea, como siempre le dijimos, ¿no? Mira, Kush, en realidad lo que nos está planteando como pensamiento aymara es una versión enjuagada o maquillada del pensamiento básicamente de Heidegger. Claro, si el Kush era de origen alemán. Además lo escuchabas hablar y lo veías cómo escribía y era más pensando en alemán que en castellano, ¿no? Entonces me va a decir que estaba entendiendo la aymara, por favor, calma, ¿no? Bueno, pero esa es otra parte, ¿no? Luego me planteaba, segundo, la cuestión del transcapitalismo o una utopía operativa, etcétera, y el peligro de Abya Yala. Sí, efectivamente, yo creo que hay un peligro, y por eso, cuando me he referido a Abya Yala, me ha parecido interesante hablar de una nueva Abya Yala, porque no es el Abya Yala prehistórico, digamos, o preconquista o actual de nuestros pueblos originarios. Muy interesante, porque han logrado, en muchos casos, incluso sobrevivir. Y quizás el caso más significativo, desde mi punto de vista, es el de los zapatistas, aquí en México, que inician un proceso de transformación, los encapsulan y, sin embargo, han logrado seguir hasta ahora. ¿Hasta dónde van a llegar? Pues veremos. Pero que están haciendo interesantes tareas, incluso yo diría pedagógicas, eso hay que tomarlo en consideración. Incluso eso tiene mucho que ver con lo que planteaba Pablo respecto del feminismo. El hecho de que la candidata a la presidencia haya sido una mujer indígena, eso ya habla por sí sola, ¿no? Pero además las reuniones que hacen de las escuelas zapatistas son muy importantes y las mujeres desempeñan un papel decisivo. Entonces, tema que me parece también fundamental, muy importante que en el ámbito donde hacemos los estudios de filosofía, se estudie la filosofía de nuestros pueblos originarios y se estudie también la filosofía
de nuestra segunda raíz, no tercera, segunda raíz afroamericana, tomando incluso en cuenta que los clásicos de la filosofía griega sabían que la filosofía se había originado en África y reconocían eso como sus antecedentes muy importantes. Entonces hay que empezar por ahí. Vamos a empezar por lo que hay que estudiar a fondo. Y esto es interesante, porque ese planteamiento lo desarrolló un experto en filosofía presocrática. Además, él es griego, Christos Evangeliou, que da clase en Estados Unidos de hace años. Y Christos Evangeliou mostró cómo para los griegos de la Grecia clásica, los filósofos de la Grecia clásica, su antecedente fundamental era africano. Entonces, bueno, hay mucho que trabajar en esta temática y necesitamos también diríamos revalorar el... Bueno, respecto después de lo que decía Pablo, por un lado lo que tenemos que subrayar, eso lo he hecho yo durante años, lo hacía ya en aquellos debates que teníamos allá por los 70, es que no podíamos hablar de filosofía de la liberación, sino de filosofías para la liberación. Es decir, de propuestas filosóficas que se suponía que tenían que ver con la liberación. Depende cómo se entendía la liberación, cómo se entendieran esas propuestas filosóficas y particularmente la dimensión política e ideológica de esas propuestas. Entonces, efectivamente, creo que el punto de inflexión que teníamos los sábados para discutir se vio con toda claridad por dónde andábamos. Kusch tenía su camino, Casalla el suyo, y por supuesto, Manuel Ignacio Santos, Manolo, Severino Croato y un servidor teníamos otra posición diferente. Y ahí, bueno, los debates y las discusiones fueron fundamentales, ¿no? Por otro lado, la cuestión de Marx, los marxismos. Efectivamente, yo creo que una de las tareas fundamentales, y no me canso de decirle también eso a los estudiantes cuando me preguntan al respecto, es cómo ha sido retomado el marxismo después de Marx y después de Engels. Yo diría que a nivel mundial y particularmente en nuestra región. ¿Cómo se lo ha retomado? Y tendríamos que ver también cómo se lo ha tergiversado y cómo te terminan contando una historia que no tiene a lo mejor nada que ver con Marx. Entonces, ahí es importante hacer esta labor, este trabajo, y creo que hay, no sé si tengo aquí a la mano, bueno, resulta que ahora no lo encuentro. Tengo muchos libros por acá, pero no encuentro lo que ando buscando para mostrarles. Ando buscando los libros, pero no los encuentro porque está todo caótico. Pero hay varias cosas que quería mencionarles. Por ejemplo, interesantes trabajos, ¿no? Recientes. La filosofía de la revolución en permanencia de Marx en nuestros días.
escritos selectos de Raya Dunayevskaya. Y este otro, que también es, miren qué volumen, ¿no? Se llama Una trilogía de revolución, Raya Dunayevskaya, Marxismo y libertad, desde 1776 hasta nuestros días, Filosofía y revolución, de Hegel a Sartre y de Marx a Mao, y Rosa Luxemburgo, la liberación femenina y la filosofía marxista de la revolución. Eso por mencionar algo de lo que hay. Pero aquí también ha habido trabajos muy interesantes que se han publicado, que quisiera mostrarles, pero no lo tengo aquí ahora. Todo el trabajo que hace espérenme un segundito. A ver si lo encuentro aquí. Bueno, estoy pensando en el trabajo de Ramón Espinosa y de Camilo Valqui en Chilpancingo. Interesante, porque presenta modos de reubicarse frente al marxismo en la región. Y bueno, luego, ¿cómo no vamos a decirlo? Tus trabajos, Pablo, que son aportes interesantísimos e importantísimos desde diferentes perspectivas que permiten recuperar el desarrollo del marxismo en Cuba, por ejemplo, y el desarrollo de también cómo se ha entendido a diferentes autoras y autores en nuestra región. Y eso me parece que es fundamental. Entonces no es el problema solamente de ponerse la etiqueta, sino que el asunto es cómo recuperar esa reflexión. Y además, leyendo a Marx, pero históricamente. Es decir, leyendo a Marx, cómo Marx se va ubicando o reubicando frente a las diferentes situaciones que le tocó vivir. Y no solamente Marx como si fuera un manual que lo tomo como receta y lo aplico y ya tengo la solución en la mano. Creo que eso es una parte también muy importante. Luego, esta cuestión del etnocentrismo, latinoamericanismo o latinoamericanocentrismo, creo que también hay que tomarlo con mucho cuidado, porque incluso muchos de los planteos que se han hecho en ese sentido, incluso planteos de posmodernidad y poscolonialidad, etcétera, cuando uno los analiza con detalle, te das cuenta que en el fondo no hay mucho de nuestra América, sino que es más bien repetición aparentemente desde nuestra América de cosas que se han planteado en otros lados. Inclusive cuando uno piensa en los aportes de Boaventura de Sousa Santos sobre esta epistemología del sur, o de los trabajos de Alain Touraine también, sobre la alteridad, en general no toman en cuenta autores y autoras de nuestra región. Lo están planteando como si fuera una gran novedad. Y no. Cuando uno se pone a estudiar los antecedentes y el desarrollo del filosofar en nuestra América, se va dando cuenta que hay muchas dimensiones que tienen que ser tomadas en cuenta con todo rigor, ¿no? Y que no se pueden tomar así de manera descuidada, ¿no? Como que ya está ya explicado, ¿no? Por ejemplo, mire, hay un trabajo aquí que tuvo la gentileza de regalarme Julio Minaya, que él hizo sobre el pensamiento
de Pedro Francisco Bonó, Vida, obra y pensamiento crítico. ¿Y qué se sabe de Bonó? Bueno, uno tendría que decir, ¿y qué se sabe de la filosofía en la República Dominicana, en Santo Domingo? Ni siquiera en el país se sabe. Entonces, estas cosas hay que verlas con detenimiento y trabajar sobre eso. Y eso implica una forma de ver nuestra América en toda su complejidad. Entonces creo que ahí tenemos un trabajo importante que hacer, ¿no? Bueno, después, bueno, lo que me preguntaba Víctor Hugo sobre el feminismo, yo creo que ahí hay cosas muy relevantes en los aportes de Francesca Gargalo, de la misma Sandra Scrutia, de Grace Prada, de muchas amigas y colegas de la región, que en general, insisto, cuando vamos al ámbito académico, no son consideradas como filósofas. Y tenemos filósofas muy importantes en la historia de nuestra región y en la actualidad. Y eso valdría la pena recuperarlo y estudiarlo. Y sobre todo también porque esto a mí me ha interesado mucho desde que comencé las clases, a dar clases en la Facultad de Filosofía de la UNAM, porque la versión machista y patriarcalista de la filosofía estaba siempre presente. Y entonces incluso las mismas alumnas, bueno, llegan a la clase como con miedo, que hablen los varones, pero nosotros, ¿no? Entonces siempre la idea esta, ¿no? De que varones son racionales y mujeres son sentimentales. Bueno, entonces yo diría, los varones no lloran, y las mujeres se la pasan llorando y no entienden nada de nada. Es absurdo eso, completamente absurdo, ¿no? Y hay mucho para desarrollar en ese sentido que habría que ver. Y eso está relacionado con la pregunta que me decía Víctor Hugo, que hacía José Carmen Salas. ¿Qué recomendaciones hay para entrenar a filosofar? E incluso a filosofar a niños y niñas. Y yo diría que lo más interesante que se puede hacer es romper con el esquema de la cátedra universitaria, es decir, del aula donde, bueno, en la expresión de Paulo Freire, el profesor es el que vomita su saber sobre los estudiantes y está aquí arriba y los otros allá abajo. No, ¿por qué no nos sentamos todos en redondo, alrededor de una mesa y empezamos a discutir y a platicar en igualdad de condiciones? Y ahí se empieza a ver cómo surgen diferentes aspectos muy importantes. Y ahí a veces hay que modificar las reglas del juego al interior del salón de clase, la distribución de los espacios, de los horarios, etc. Como eso a veces no se puede hacer en la institución, ¿qué hay que hacer? Pues lo hacemos fuera de la institución. Y eso me quedó claro a mí siempre desde el principio que empecé a dar clase. Lo que no podemos hacer en clase lo hacemos fuera. Y nos reunimos fuera. Y hacemos un taller, hacemos un encuentro, hacemos un retiro, hacemos lo que sea necesario para poder desarrollar a fondo la capacidad, sobre todo, de cada uno y cada una y del grupo como tal. Entonces, eso es un poco lo que yo sugeriría, ¿no? Y que la experiencia también me ha mostrado que efectivamente funciona, ¿no? Bueno, es lo que podría responder al interrogatorio tremendo que me ha hecho la Inquisición. Gracias, doctor Horacio.
Horacio, y las preguntas, por supuesto, de Segundo, Pablo, y de Víctor, ¿no? Muchas gracias, Horacio. Gracias, querido. Entonces vamos a tener unas palabras finales. Ha sido intenso la hora pasado, ¿no? Evidentemente quisiéramos escucharlo más, de que los canales están abiertos para ello. No sé si, Víctor Hugo, quisieras comentar algo finalmente, por favor. Muchas gracias. Pues solamente felicitar y agradecer al doctor Cerruti por esta conversación tan agradable que hemos tenido esta tarde de 28 de diciembre. Yo solamente quisiera decir que ha sido en lo personal, un privilegio, a diferencia de muchos compañeros compañeras de nuestra América que nos están acompañando a distancia. Yo tuve la oportunidad de tomar clase con el doctor Cerruti y verdaderamente les quiero compartir que sus clases eran un prodigio de inteligencia. Era maravilloso estar en el aula siguiendo los diálogos que se desprendían de las clases del doctor Cerruti, y bueno, esta charla me ha evocado mis días de estudiante en la licenciatura, cuando tuve el privilegio de tomar clase con el doctor Cerruti, una maravilla. Les agradezco mucho también, felicitar a nuestros comentaristas. Me parece que sus preguntas han sido agudas y muy precisas. Y nuevamente, pues yo quisiera simplemente darle este toque de homenaje, ¿no? A los 70 años del doctor Horacio Cerruti. Muy, muy, muy merecido este homenaje que también las circunstancias nos han impuesto a que se haga fuera de los tiempos académicos donde generalmente hacemos este tipo de actividades, pero me ha parecido una actividad muy provechosa en lo personal. Muchas gracias. Gracias, Víctor Hugo. Hay algunas preguntas que está viendo en las redes, sin embargo, ya sé que es complicado, ¿no? Pero, Horacio, no sé si tú tienes algunas palabras que nos podrías acompañar en general. Y por supuesto agradecer a todos los amigos que han tenido la gentileza también de estar conectados en vivo y en directo en la página de la Sociedad Peruana de Filosofía. Y por supuesto agradecer a Víctor Hugo por la gestión, ¿no? A la gente de la UNAM, con la cual estamos haciendo estos ejercicios de diálogo abierto a nivel de América Latina. Horacio, entonces si usted desea, ¿no? Decir algo finalmente, estaríamos encantados. Pues Rubén, muy agradecido verdaderamente, y creo que lo que es importante destacar aquí es justamente eso, que el diálogo queda abierto, que el trabajo tiene que seguir adelante, que no tenemos recetas ni respuestas así tipo manual, y que ahora, justamente en esta pandemia en la que estamos medio sobreviviendo, necesitamos también indagar a profundidad qué y cuáles son los cambios que tenemos que llevar adelante. Por ejemplo, nos ha mostrado que esta vía de comunicación tecnológica puede servir, pero ya sabemos también los riesgos que corremos con esto, ¿no? Si nosotros estamos al servicio de la tecnología, es una cosa. Si ponemos la tecnología al servicio de los seres humanos, es otra. Y aquí tenemos también que ponernos muy al tanto de la necesidad de los cambios a punto de acabar con la vida total en el planeta. Nuestra madre tierra, la naturaleza, está desde hace rato ya mostrando su agotamiento de ser explotada.
Y por lo tanto no podemos seguir en esa relación de sujetos-objetos, sino que necesitamos intensificar la relación sujetos-sujetos. La relación entre sujetos es fundamental. Y esa es una relación dialógica, respetuosa, verdaderamente de aportes y de trabajo colectivo, y también nos exige un esfuerzo, yo diría que incluso de imaginación, para ver cómo construimos otro mundo posible y deseable que nos permita seguir viviendo con dignidad y plenitud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Horacio. Tantos años que nos conocemos, ¿no? Maestro y amigo, tantas veces que hemos caminado ahí y tomado café y otras cosas. Sí, es que ha sido maravilloso virtualmente volver a verlo. La gratitud de aquí, los peruanos, sus amigos, ¿no? Sus alumnos también, y por supuesto, usted bien lo ha indicado, ¿no? Vamos a hacer estos ejercicios que nos facilita la tecnología y que son herramientas al final que pueden ser tranquilamente usadas también para el bienestar de la comunidad, ¿no? Entonces, yo le mando a usted un cálido abrazo, ¿no? Esta tarde vi llover, vi gente correr, igual, ¿no? Así es que, un abrazo muy fuerte, un abrazo muy fuerte, abrazo querido Pablo, un de abrazo codito, muy de codito. bonito, sí, Muchas y gracias, también Rubén. un abrazo a Pablo, a Colombia. Muchas gracias, querido. Una alegría de verles, ¿eh? Igualmente, un abrazo segundo, un abrazo Víctor. Nos estamos viendo entonces. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando en toda América Latina. Un saludo a la Sociedad Peruana de Filosofía para todos ustedes. Muchísimas gracias. Se cortó. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias.